Bienvenidos sean todos ustedes a este canal. Yo soy Musiker y el día de hoy vamos a seguir con su tutorial de Toon Boom. El día de hoy vamos a estar enseñándoles cómo se hace una interpolación, qué son las interpolaciones, cómo se utilizan y qué necesitamos para hacerlas de la forma correcta. Así que si les gusta y quieren saber, quédense hasta el final del video. Las interpolaciones no son otra cosa más que un movimiento automático que hace el programa, en este caso Toon Boom, de una imagen hacia otra imagen. Es como para evitar el estar dibujando a cada momento, a cada cuadro, y la computadora lo hace por nosotros en el movimiento. Si quiero mover de un punto A a un punto B a un personaje como este, lo único que tengo que hacer es darle a Toon Boom el punto A y el punto B, y Toon Boom solo me hace la interpolación. Eso es lo que es una interpolación, un movimiento automático de un dibujo de un punto que está en un punto A y que va a terminar en un punto B. Se le llama interpolación, así se le conoce, pero eso es básicamente lo que da un movimiento de un objeto de un lado hacia otro. Nos beneficia mucho por el hecho de que bueno, son objetos que no tienen a lo mejor mucha animación. En el caso de los fondos, en el caso de las cámaras, en el cambio de cámaras, el movimiento de cámara nos ayuda mucho para el hecho de que no tenemos que estar dibujando el fondo 300, 400 veces en lo que se mueve, sino que simplemente le damos el punto de inicio y el punto de final a Toon Boom, y Toon Boom hace el trabajo por nosotros. Hay algunos parámetros que tenemos que revisar para que la interpolación se vea correctamente, y eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí en la pantalla tenemos a nuestro amigo, no sé, no tiene nombre, póngale nombre ahí, usted póngale nombre ahí en los comentarios. Nuestro amigo se quiere mover de un punto, de ahí de donde está, a la parte derecha de nuestra pantalla, en este caso hacia este lado. Entonces lo que vamos a hacer es darle gusto a nuestro amigo y moverlo de un punto A a un punto B. Vamos a suponer que este es el punto A y lo vamos a mover al punto B. Entonces, ¿qué necesito para hacer una interpolación correctamente? Una interpolación debe llevar obviamente un dibujo. ¿Sí? Debe llevar, tenemos que tener un dibujo en sí. Y tiene que tener un peg. ¿Qué son los peg? El peg, así rápidamente, el peg es digamos, el control que nos permite cómo vamos a mover a nuestro objeto, a nuestro dibujo. Sin un peg, tal vez sí se pueda mover, en este caso el dibujo, pero vamos a batallar más. Entonces tenemos que hacerlo de la manera como está estipulado en Toon Boom, que es en el programa, y tenemos que hacerle un peg. No es otra cosa más que el hilo de la marioneta, ¿no? Es como un control que nos va a permitir moverlo sin necesidad de estar modificando el dibujo. Ahorita me van a entender. Aquí, si se fijan en la pantalla, la raya roja o los frames marcados en rojo son todo, es mi dibujo, está extendido 40 frames. Lo que yo voy a hacer es que a mi capa de que dice ejemplo, que no sé por qué tiene la E pequeña, no lo vi, le vamos a agregar una capa de peg. ¿Cómo se agrega la capa de peg? Bueno, en esta parte de aquí de nuestras capas, de nuestros títulos de capas, está 4 iconos: uno que es un más, uno que es un menos, uno que es un más con figuritas así de colores, y uno que es un más con una pequeña línea naranja con una bolita gris. Bueno, ese es el que nos interesa, ese es el de añadir un peg, ¿sí? Para agregar el peg correctamente, lo que tenemos que hacer es, tenemos tres opciones: control P, se agrega el peg, el shortcut del teclado. Podemos darle aquí al más, le dejamos aplanado al más, le dejamos el clic y podemos irnos hasta donde dice peg y lo soltamos y se agrega el peg por defecto. O podemos darle aquí esta pestañita de aquí, este pequeño icono que es la raya naranja con la bolita gris, y al momento de darle automáticamente se va a activar el peg. Vamos a darle de esta manera, y si se fijan ya me hizo otra capa arriba que tiene una figurita como de interpolación, como esta de aquí, pero encima de mi capa de dibujo, en este caso de mi capa de ejemplo. Si se fijan, la jerarquía que tiene es que esta manda a esta, okay, la pestaña del peg manda a la pestaña del dibujo del ejemplo, en este caso. Ya teniendo nuestro peg, nuestra capa de peg, lo que tenemos que hacer es señalarle, como dijimos al principio, cuál es la pose inicial y cuál va a ser la pose final. En este caso, para agregarle la pose inicial, tenemos que agregarle un keyframe, ¿sí? Un keyframe no es otra cosa que un espacio o un frame, que ya lo había explicado en los tutoriales anteriores.
un espacio, un dibujo, un espacio más que nada, en el que es importante, ¿no? Por eso se llama frame de llave, ¿va? Frame llave, o en inglés keyframe, ¿va? Fotograma clave, lo conocemos en español. Lo que tengo que hacer es darle aquí a este icono de aquí que dice más KF, y le doy un clic y automáticamente se pone un pequeño cuadrito rojo en el donde yo tenía mi cursor, ¿va? En la pestaña, en la capa del PEG, ¿sí? Esto me quiere decir que esa es nuestra posición A. Ahora, ¿cuánto tiempo lo quiero mover y en dónde lo quiero poner? Tenemos que pensarlo antes de hacerlo. Entonces yo lo voy a seleccionar y mi fotograma 30, seleccionando la capa del PEG del ejemplo, puedo hacer dos cosas. Una, puedo agregar un keyframe como lo hice con el otro, o hacerle el movimiento de una, ¿sí? En este caso voy a hacerlo agregando el keyframe, ¿sí? Voy a agregar el keyframe. Si se fijan, ya se puso otro keyframe de este lado, aquí en el fotograma 30, aquí otro cuadro rojo, y me pone una raya que va del punto A que yo puse al punto B que acabo de poner. ¿Qué es esa raya? Esa raya quiere decir que entre esos dos puntos hay movimiento, ¿sí? Si yo le doy al cursor y le muevo para que mi animación corra, no se va a mover por el hecho de que el punto A y el punto B son exactamente el mismo punto. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, tengo que mover uno de los dos puntos para que haya un poco de movimiento, para que haya el movimiento. Entonces, me posiciono en mi fotograma 30, en donde está mi keyframe de la capa del PEG, y lo que voy a hacer es seleccionar esta herramienta de aquí. Esta herramienta nos va a permitir poder mover nuestros PEG. Si yo no la tengo activada, tengo activada cualquier cosa, mi herramienta de selección o selección especial, y por alguna razón yo lo quiero hacer, ¿sí? Vamos a seleccionar así, y yo lo quiero mover, lo que voy a mover no va a ser mi PEG, lo que voy a mover va a ser mi dibujo. Voy a estar modificando mi capa de dibujo. Mi dibujo que antes estaba de este lado, en esta posición, ahora está del otro lado, porque lo que yo hice al mover con alguna de las herramientas de selección o con el lazo fue mover mi dibujo. La herramienta que puede mover los PEG es esta de aquí, la que está abajo del icono de animación. Tengan cuidado con eso. Tenemos que tener seleccionada esta herramienta, esta de aquí, para poder modificar lo que es nuestro PEG. Entonces voy a volver a dejar a mi compañero. Espero que le hayan puesto nombre y me lo hayan dejado en los comentarios, ¿sí? A este pequeño personaje. Y voy a seleccionar la herramienta para poder modificar los PEG, ¿sí? Esta herramienta nos va a servir para modificar de tamaño, modificar de posición personajes dentro del PEG. Es algo confuso de entender. Lo que puedo explicar es que yo tengo mi dibujo. Si a mi dibujo solamente lo voy a escalar, mi dibujo no se ve afectado. Entonces eso me da la opción de poder modificar mi escala sin necesidad de que mi dibujo se corte en líneas o se borre o cualquier otra cosa que no queramos que pase. Entonces la modificación del PEG nos viene muy bien cuando vamos a hacer movimientos, repito, que no tengan mucha animación. No es recomendable hacer el movimiento en PEG a menos que sea un rig, que si quieren un video del rig pues pónganmelo ahí en los comentarios. Pero el rig no es otra cosa que dibujar partes o dibujar las partes de algún personaje y solamente estarlas activando o moviendo, vaya dándole la función de movimiento, pero para eso se utilizan los PEG, ¿verdad? Es importante, es fácil de usar, sirve mucho siempre y cuando no tengamos que hacer una animación muy fluida, ¿verdad? Entonces, repito, funciona para fondos, funciona para otra cosa que tentativamente está estático, ¿verdad? Solamente se va a mover de lugar, ¿verdad? Ya tenemos el punto A, ya tenemos nuestro punto B, ya tenemos seleccionada nuestra herramienta de transformar para poder transformar nuestro PEG, y posicionados en el fotograma 30, porque en este caso yo puse mi keyframe B en el fotograma 30. Ahora sí voy a modificar el lugar donde está mi personaje, siempre teniendo en cuenta que la herramienta debe estar activada para no modificar mi dibujo, sino modificar mi PEG, ¿sí? Entonces ya cuando hice eso, si yo corro la animación o si yo corro la barra, ya hay un movimiento. Ya podemos ver un movimiento. Entonces ya yo le di el punto A, que es este. Yo le di el punto B, que es este. Y con mi herramienta de transformar, de esta que está aquí abajo de la de animar, le modifiqué el punto B porque yo quiero que llegue ahí. Y automáticamente Toon Boom me hace la interpolación o el movimiento automático, ¿verdad? Entonces si yo le doy play, pues me va a decir se está moviendo. Se va a mover hacia donde yo le dije que se moviera, ¿sí? Ahora,
Estas no son todas las opciones que nos da Toon Boom. Hay algunas otras más que quisiera que ustedes supieran o que ustedes se enteraran. Una de las cosas que hace que estos movimientos sean un poco más realistas es la aceleración. Si yo me fijo en la vida cotidiana, en los movimientos de las cosas, todo tiene una aceleración. No nos movemos de manera o velocidad constante, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a mover mi brazo de aquí a aquí, mi aceleración no es la misma de donde yo empiezo a cuando yo termino, ¿sí? Si nos fijamos, mi aceleración va primero de a poco, acelera y se vuelve a detener de a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque hago el movimiento así. Entonces, el movimiento natural es algo así con una aceleración. Hay distintos tipos de aceleración. Aceleración al inicio, aceleración al final o aceleración en los dos puntos finales, ¿no? En este caso, cerca del punto A o cerca del punto B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a poner, por ejemplo, en este caso, la aceleración. Bueno, sin aceleración ya lo vieron, ¿no? Ya ven que se mueve y se mueve así como que muy soso, muy robótico. Entonces yo quiero que se mueva un poco más natural. Digamos que yo quiero que acelere al principio y desacelere al final, ¿sí? Que empiece muy rápido y que termine muy lento. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, seleccionar mi punto, mi keyframe en el peg, en la capa del peg. Y aquí, de este lado, hay un menú que tiene muchas líneas. Estas líneas son las aceleraciones. Si yo la dejo en línea recta, la aceleración se va a quedar como está ahorita, ¿sí? Aceleración, bueno, de hecho no va a tener aceleración, no va a haber aceleración, simplemente va a haber movimiento, ¿no? Pero si yo me pongo o yo le doy clic sobre el primer fotograma, el fotograma clave, punto A, y le modifico esa línea, digamos que a esta que está así como en U, eso quiere decir que mi personaje o mi movimiento en el peg va a empezar de manera lenta y al final del movimiento va a ser un movimiento más rápido. Si le doy clic y si le doy play para que ustedes lo vean, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido. Entonces esta aceleración con la U, por así decirlo, con esta figurita de U, no es otra cosa que aceleración al final del movimiento, ¿sí? Cerca del punto B, ¿sí? Empieza lento, termina rápido, empieza lento, termina rápido. ¿Sabes qué? Yo quiero que tenga aceleración al principio, no al final, o que se vaya más rápido al principio que al final. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar obviamente lo contrario. En lugar de seleccionar la U, selecciono mi N, una N, ¿sí? O cóncavo, ¿va? Perdón, convexo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Selecciono, en lugar de esta que está hacia abajo o que está así en forma de U, selecciono la que está hacia arriba, que es en forma de N, siempre teniendo seleccionado mi primer fotograma clave o mi punto A de movimiento, ¿sí? Si yo le doy play, mi animación ya no acelera igual que hace un momento, acelera primero rápido y termina lento, ¿sí? Lo contrario a lo que teníamos hace un momento, ¿eh? Entonces, esos son los tipos de aceleraciones. Hay esos dos tipos de aceleraciones: el inicio rápido, ¿sí? Y terminas lento en el punto B, inicio lento en el punto A y termino rápido en el punto B, o si dejamos la línea en diagonal, pues simplemente no tiene aceleración y va a ir a la misma velocidad de punto A a punto B. Va a pasar así por todos los fotogramas al mismo. No va a tener inicio rápido ni final rápido. Simplemente va a ser una velocidad constante. Siempre tenemos que tener en cuenta que no solamente es poner el peg, no solamente es darle punto A, darle punto B y decirle hazle como tú quieras Toon Boom y darle la interpolación. No, nosotros tenemos que ponerle la aceleración que queramos para que esto se vea un poco más natural, ¿va? Para que no se vea así como que nomás lo pusimos y listo, ¿no? Entonces, acelera al principio, acelera al final. Y hay otra opción que nos da Toon Boom, en las mismas barras de aquí, que nos da la opción de una S. ¿Qué es la S? Bueno, no es otra cosa más que acelerar al principio, ir tomando de a poco velocidad, y al medio de nuestros dos puntos, de nuestro punto A y punto B, va a empezar a bajar la velocidad para que cuando llegue al final, llegue de una manera suave, ¿sí?
Empezar suave, terminar suave. Hasta ahorita habíamos visto empezar suave y terminar duro. Habíamos visto empezar duro y terminar suave. Y ahorita estamos viendo empezar suave y terminar suave. Si yo le doy o le pongo esa figura de S a esta línea de aceleración y le doy play, vamos a notar que es diferente el movimiento. Empieza rápido, empieza a agarrar velocidad, llega al punto medio y deja de ganar velocidad, empieza a perder velocidad, ¿sí? Empieza suave, termina con una velocidad y empieza a perder la velocidad y termina suave, ¿no? Eso funciona también, depende de la situación que estemos animando, depende qué estemos haciendo, ¿no? Qué tipo de escena estemos haciendo, pero es una opción que nos da Toon Boom para evitar dibujar, no sé, 30, 40 frames, ¿no? En este caso. Entonces, repito, úsenlo con moderación porque se nota cuando se usa, se tiene que modificar de una manera completa. Yo no le recomendaría ponerlo o usarlo y solamente dejarlo así como todo el mundo lo da, porque se va a ver raro. Lo que recomendaría es ponerlo, utilizarlo, pero modificarle ciertas cosas como lo que es la aceleración o las posiciones, ¿verdad? Para que ustedes también puedan pues tomarlo de una manera más natural y que se vea más natural en sus trabajos. Entonces, ya revisamos la aceleración, ya revisamos cómo hacer los peg. Ahora lo que quiero ponerles es un ejemplo, que estas interpolaciones han sido en línea recta, ¿no? Si yo me fijo, tengo líneas rectas, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un movimiento en curva? ¿Qué necesito yo para hacer un movimiento en curva? Bueno, para hacer un movimiento en curva, en nuestra capa de peg, aquí donde está nuestro nombre de peg, le vamos a dar doble clic y nos va a abrir unas opciones, ¿sí? Estas opciones nos dan muchas formas de hacerlo, pero la que a nosotros nos interesa son estas dos, separada y ruta 3D. Si yo lo tengo en ruta 3D, tiene sus pros y sus contras. En ruta 3D, cuando yo le quiero modificar puntos en medio de punto A y punto B, digamos un punto C en medio de los dos, en algunas ocasiones cuando yo tengo activado mi ruta 3D, el movimiento, aunque yo lo quiera hacer lineal, Toon Boom no lo hace lineal. Toon Boom lo hace con una pequeña curva. Va a punto A, punto B, y en lugar de hacer esto, hace esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso pasa porque tenemos activada la ruta, la posición de ruta 3D, que es esta de aquí. Para evitar eso, en movimientos lineales se usa la posición separada. Esta posición evita que se haga esa curva que se hace cuando se está modificando un peg en ruta 3D. Lo malo de esto es que no le podemos añadir puntos intermedios para poder modificar la ruta. Tendríamos que ir, digamos, para poder hacerla en curva, tendríamos que ir añadiendo puntos hasta que todos nuestros puntos formaran una curva. Y pues a veces eso es un poco tedioso, ¿no? Para poder hacerlo, sobre todo cuando tenemos prisa, ¿no? Entonces, si quieren hacer líneas rectas, movimientos rectos de peg, posición separada, ¿verdad? Esta de aquí. Si quieren hacer movimientos en onda, en círculo, en movimientos circulares o en curvas, ruta 3D, ¿sí? Ténganlo en cuenta para poder para que los puedan hacer correctamente, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos sacar el menú? Repito, en la capa de peg, doble clic y sale nuestro menú, y aquí ya le modificamos si es separado, si es en ruta 3D, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso también, ¿sí? Ya teniendo en cuenta que nuestro peg está en ruta 3D, yo quiero darle un movimiento ondulatorio o de onda, ¿no? ¿Cómo le hago yo para que poder darles un movimiento ondulatorio? Primero que nada, tenemos que ver nuestra trayectoria, y para ver nuestra trayectoria tenemos que tener seleccionada nuestra capa de peg, y aquí en la parte de arriba o en nuestro menú, ¿sí? En el menú de modificaciones, donde está nuestra mesa de luz y nuestra vista de espejo, ¿sí? Que se activa aquí de este lado, ¿sí? ¿Sí? Si tú le das, si tú no tienes nada, suponiendo que no tuvieras nada acá arriba, y le das un clic derecho, aquí en esta parte de aquí, en cualquier parte de aquí en el hilo gris, le puedes anexar pues muchísimas barras de herramientas, ¿no? ¿Sí? En la que yo tengo anexado en este caso
es la que dice herramientas, válgame la redundancia, ¿no? Vale, herramientas y valor predefinido de herramientas, ¿no? Esas son las dos que tengo yo activadas, que son estas dos que están aquí arriba, y son la forma en la que tú los puedes ver. Bueno, ya sabiendo esto, seleccionando nuestra capa de PEG, aquí hay dos líneas, una que tiene así como una naranja que tiene así como unas rayitas en medio que parece un chart, y aquí está otra que tiene igualmente las rayitas en medio, pero que está en color gris. Si yo quiero ver la trayectoria de mi PEG en ruta 3D, tengo que seleccionar la capa y darle clic a la línea esta de color naranja. Si se fijan, aquí aparece una línea, ¿sí? Esta línea no es otra cosa más que el chart, por así decirlo. Voy a cerrar la capa de la hoja para que se pueda ver mejor. No es otra cosa más que las posiciones en las que Toon Boom me dibujó a mi personaje para poder hacer ese movimiento que yo le estoy diciendo. Si yo le doy clic, si yo le doy play, ¿sí? Como inicia leve, inicia lento, ¿sí? Ahí se ve el punto verde, no sé si lo alcancen a ver aquí el punto verde. Me va diciendo cuál posición es en la que está. Si se fijan, aquí las posiciones están más cerca, por eso se mueve lento. Se empiezan a separar, se mueve más rápido y luego se mueve lento para poder llegar. Entonces, este es mi movimiento, este es mi PEG, esta está mi marca de donde se mueve mi personaje. Ahora, yo quiero hacerle una curva. ¿Cómo se la voy a hacer? Teniendo la herramienta de transformación abajo de la herramienta de animación, le doy un clic a cualquier parte de mi línea, ¿sí? Y le doy en la letra P, automáticamente me crea un punto de movimiento, un punto de cambio, ¿sí? Si yo lo muevo así ahorita, pues no va a tener cambio porque aún no lo modifico. Pero si yo voy y le doy clic y lo modifico, lo muevo hacia arriba, mi línea o mi chart, en este caso, mi línea de movimiento, se modifica de una manera curva. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? Yo la puedo modificar para donde se me dé mi gana, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? Que si yo corro la animación, mi animación ya no se va a mover en línea recta. Mi animación se va a mover conforme esté mi línea de PEG o mi línea de movimiento. En este caso, esta línea amarilla, ¿sí? Si yo le quiero poner otro punto, selecciono el otro punto donde lo quiero poner, le vuelvo a dar P en mi teclado y vuelvo a manejar otro punto. Yo lo puedo modificar y los puedo seguir moviendo, ¿sí? Voy a suponer que lo pongo por acá. Y si yo le doy, da otra curva. Esto es muy ventajoso a la hora de hacer a lo mejor, por ejemplo, movimientos de hojas. Si vamos a una hoja que cae, hacer esto es muy ventajoso. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es darle los puntos de inicio y de final, darle una aceleración y modificarle la trayectoria, ¿no? Y te evitas muchos redibujos, ¿no? Entonces es una herramienta que por algo la tiene Toon Boom, ¿sí? Hay que modificarla como todas las herramientas que tiene para hacer un trabajo profesional. Hay que modificarla hasta cierto punto para que se vea creíble, pero que es una herramienta que funciona y que ayuda a nuestro trabajo. Entonces básicamente así se realiza una interpolación en Toon Boom. Tal vez hay algunas otras formas, hay algunas otras maneras, pero esta es la más común o es, digamos, la más digerible, por así decirlo. Entonces, para que ustedes lo vean y lo puedan crear en su casa, ¿va? Si ustedes tienen la oportunidad de poder practicar, practíquenlo. Y si existe algún comentario, alguna pregunta, déjenmelo ahí abajo para poder yo leerlos y poder explicarlo tal vez en un video adelante, o en su caso poder comentarlo ahí mismo en los comentarios, va a responderles en los comentarios. Entonces, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Y si hay cualquier cosa, pues nos estamos viendo, ¿sí? Suscríbanse por favor al canal, ayúdenme para poder que estos tutoriales lleguen a más personas. Clica ahí en la campanita para que les avise cuando Musiker suba video. Y pues sin otra cosa que decir, muchas gracias por ver. Yo soy Musiker y nos estamos viendo. Bye.